estructura organizativa de Satanás y su campo de acción. Si nosotros tuviésemos un enemigo y nosotros quisiéramos la victoria, que creo que es la lógica racional, entonces nosotros necesitamos comprender de qué manera, cuál es la forma, cuál es la estrategia que ese enemigo tiene para venir contra mi vida. Porque una vez que sé cómo actúa, cómo ataca, entonces yo voy a prepararme para ser certera en mi defensa y salir victoriosa. Eso es un poco la metáfora de esto, a estructura organizativa de Satanás y su campo de acción. Solo para poner en contexto, Satanás trabaja organizadamente bajo una jerarquía demoníaca, bien organizado y bien estructurado. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, nos dice que Satanás tiene principado, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no comparte ningún atributo divino, porque la divinidad es exclusiva de nuestro Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esos son atributos incomunicables de Dios. Es decir, ningún ser humano, ninguna jerarquía demoníaca puede jamás ser omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Más, hay atributos comunicables de Dios como el amor, la misericordia, la justicia, la bondad, la santidad y otros muchos más que son comunicables. Dios los tiene, pero nos los comunica para que nosotros también actuemos bajo la misericordia, la bondad, el amor y todas esas otras cosas. Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente. ¿Cómo hace entonces Satanás para estar en todo el mundo a la vez? Lo hace a través de esta jerarquía, de esta estructura. Satanás opera en todo el mundo no porque sea omnipresente, no. Es porque él trabaja con principados, con potestades, con gobernadores y con millones y millones de demonios distribuidos en todo el globo terráqueo. Ahora bien, hermanos amados, vamos a avanzar porque nos hacíamos tres interrogantes, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? ¿Cómo es Satanás? La segunda pregunta, ¿o quién es Satanás? ¿Cuál es su campo de acción y cómo enfrentarlo? Entonces, acá se visualiza, está la figura de cómo se presenta a Satanás tanto en las sátiras o en las películas, en la ciencia ficción o en la literatura. De muchas maneras vamos a ver que Satanás se presenta vestido de rojo, con cachos y con un tridente en su mano y con patas. Pues esto es completamente ajeno y lo más alejado de la realidad acerca de cómo es Satanás. Más bien, esta es una representación de Satanás, es una representación donde se le asigna a esta figura mitología griega. Mitología griega, los cachos de un dios griego, las patas de otro dios griego y así sucesivamente. Es vestido de rojo en forma de un bufón. Ni remotamente Satanás es de esta manera. Satanás se presenta como un ángel de luz. No tiene ni cachos, ni tiene patas, ni tiene tridente, ni tiene cola. Esto es lo más alejado de la realidad de cómo es este ser despreciable que se convirtió en Satanás, que se convirtió en diablo, en engañador, en acusador y en calumniador. Y hay algo más. Mientras nosotros estamos aquí, Satanás nos está acusando delante
de Dios. Y dice Apocalipsis, dice Juan, que Satanás nos acusa día y noche delante de Dios. Muy bien, pero ahora vamos con la segunda pregunta, esta segunda parte, que es ¿cuál es su campo de acción? Esto es sumamente importante y tendríamos que decir que el campo de acción de Satanás es extremadamente amplio, hermanos amados. Es increíblemente amplio y que hay cosas que necesitamos saber. Si no nos las han enseñado, vamos a enseñarlas en esta mañana, porque lamentablemente en medio de este mundo en que nosotros vivimos, es un mundo dominado por Satanás y hay tantas enseñanzas erróneas y equivocadas acerca del campo de acción y más aún acerca de cómo puedo yo o cómo debo yo hacerle frente a este ser espiritual despreciable, pero que no podemos ignorar que él es real y que tiene poder. Ahora, recuerden que la vez pasada les decía que debe haber un equilibrio. Es decir, no podemos darle más ¿cómo diríamos? Más lugar que el único que se le pueda dar. Pero tampoco podemos ignorarlo porque él es real. Ahora bien, ¿cuál es el campo de acción? Vamos entonces a ver a la luz de las Sagradas Escrituras cómo es, dónde opera Satanás, cómo él está actuando, cómo actuó ayer y cómo está actuando hoy. Así que avanzamos, por favor, y vamos a ver entonces el campo de acción de Satanás. Si citamos las palabras del doctor y el pastor John MacArthur, cuando nos habla, él tiene un tema que titula Satanás, ¿cómo es él? Y el pastor John MacArthur dice que Satanás se maneja en dos esferas. Pero antes vamos a ver, lo primero que Satanás hace es arrebatar la palabra de aquel que la está oyendo. Y así lo dice el Señor en Mateo 13:19. Claro, antes de esto, yo tenía un texto que es: este mundo, aquí opera Satanás en el mundo, porque él es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. No sé, creo que hubo una distorsión en la presentación, pero vamos a avanzar tal como estamos. Tenemos Mateo 13:19. Mateo 13:19. Dice Mateo 13:19 que cuando la palabra es sembrada, viene el malo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién enseñó esto? El Señor Jesús. Y el Señor, cuando hace referencia al malo, hace referencia a Satanás. Dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, viene Satanás y le saca lo que oyó. Como no la entendiste, entonces quédate tranquilo. Y así hay cientos de personas en todo el mundo. Satanás les arrebata la palabra. Ahora, ¿se las arrebata a la fuerza? No, hermanos amados, lamentablemente no la arrebata a la fuerza. Bueno, avanzamos. ¿Cómo opera Satanás? Arrebatando la palabra de aquel que no la entiende, de aquel que dice: ¿cómo puede ser posible? No, esto no es posible. Es como gente que dice: ¿cómo es que existe Trinidad Divina? No, eso es inaudito, eso es insólito. La Trinidad no aparece en la Biblia y por ahí se agarran y Satanás le saca la palabra de la mente. Avanzamos por favor en la presentación y vamos a ir viendo cómo es que Satanás actúa. Satanás es especialista en engañar. Esa es el alma más letal, más sutil, más utilizada del diablo, que el Señor lo reprenda, es el
engaño. Ahora dice el Señor en Juan 8:48. ¿Qué nos dice en Juan 8:48? Dice el Señor. Juan 8:44. Perdón, Juan 8:44. Ajá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, el Señor le estaba diciendo esto a un grupo religioso que tenían la ley de Moisés, que se la sabían al derecho y al revés. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes son de vuestro padre el diablo. El Señor no les puso, no fue que fue con decoro, ay, los voy a ofender. Yo no les voy a decir, no, ¿saben qué? Ustedes los que están es equivocaditos. No, Señor. Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y punto. Ahora, ¿por qué son del diablo? Porque ustedes hacen los deseos del diablo. Ustedes llevan a cabo los deseos de vuestro padre, les dijo el Señor. Y él dijo, Satanás nunca ha hablado verdad. Todo lo que ha dicho es mentira. Y remata diciendo que Satanás es padre de mentira. ¿Qué es entonces lo que Satanás hace? Satanás engaña al hombre, lo engaña con tanta sutileza. De hecho, el sacar la palabra que está siendo sembrada, ¿cómo lo trabaja? Con engaño, hermanos amados. Así que vamos a ver otros textos que veamos cómo opera Satanás engañando. Y esto es más delicado de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Dice que Satanás produce en el hombre una ceguera espiritual. En 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Satanás ha cegado el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Es decir, cuando se usa aquí la ceguera, no es una ceguera física, es una ceguera espiritual, que el hombre no ve más allá, no puede creer que en pecado se va a ir para el infierno. El hombre no puede creer que la idolatría lo lleva al infierno, a la condenación eterna. Y como no puede creer la verdad, Satanás le coloca una venda en los ojos y lo deja ciego espiritualmente. Por eso es que hay millones de personas viviendo bajo el engaño de Satanás a través de la religión, hermanos amados. Avanzamos en Timoteo. Vamos ahora a 1 Timoteo 4:1. Debo decir que en esta mañana vamos a leer bastante Biblia, hermanos amados. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo dice claramente, para que no exista duda, dice que en los postreros tiempos, que son los tiempos que usted y yo vivimos, precisamente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí Satanás, más claro no puede ser. Satanás está detrás de los movimientos de apostasía de este último tiempo, donde hay espíritus engañadores que están seduciendo a las grandes masas y no se está dando cuenta el hombre que está siendo engañado y está creyendo palabra que no es la verdad de Dios. Y que aparte de esto,
aparte de esto, tenemos tantas filosofías huecas y demoníacas y que las grandes masas están diciendo, wow, esto no lo sabíamos y están aplaudiendo a doctrinas auspiciadas por Satanás a través del engaño y del error. Vamos a avanzar y vamos a ver que además de quitar la palabra, además de engañar, Satanás también tiene el poder de poseer al ser humano. ¿Sabías eso? Satanás tiene el poder de meterse dentro del hombre. ¿Cómo lo hace? A través de espíritus demoníacos, a través de potestades demoníacas. Recuerden que una potestad es una autoridad a la cual el hombre le da licencia, le da permiso de operar. Ahora, la verdad es que en ningún hijo de Dios que tenga el sello del Espíritu Santo jamás podrá ser, nunca podrá tener un cristiano verdadero dentro de su cuerpo un espíritu inmundo, porque Dios es santo y Dios no va a compartir su habitación con un demonio. Entonces, la pregunta es, ¿puede endemoniarse un cristiano? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tiene el sello del Espíritu Santo. Ahora, usted dirá, ¿y cómo es que alguien dice que es cristiano y se endemonió? No ha nacido de nuevo, hermanos amados. Pero Satanás, vamos a ver, hay algo sumamente interesante y que no lo vimos antes en la escena del mundo, sino que lo vemos cuando es tan impactante el ministerio de Cristo. Fue tanto lo que se alborotó el infierno que nosotros vemos desde Génesis a Malaquías y no vemos personas poseídas por el diablo. Vemos que un espíritu vino sobre el rey Saúl. Pero en el ministerio de Cristo, hermanos amados, se alborotó el infierno y los demonios comenzaron a tomar cuerpos de los seres humanos. Por eso vemos Lucas 4:33 al 35. Vamos a ver que Satanás puede entonces meterse dentro de un cuerpo, puede tomar sus ojos, puede tomar sus pensamientos, dominar estando dentro de un cuerpo, puede distorsionarle la voz. Puede además un demonio incorporar una fuerza no humana dentro de un cuerpo. Es triste, es doloroso ver personas poseídas por espíritus demoníacos. Hermanos, eso es doloroso y triste, muy triste ver cómo tantas personas en este mundo están bajo posesión demoníaca. Vamos entonces aquí, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. A los demonios acá en el Nuevo Testamento se le conoce tanto como demonio o como espíritus inmundos. Y dice que aquí había un hombre endemoniado que exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. Fíjate que no tenía un solo demonio, eran varios en plural. Y no era el hombre el que hablaba, eran los demonios que estaban dentro de él que le hablaron al Señor y le dijeron, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? Eres el Santo de Dios. La Biblia dice que los demonios tiemblan, ellos creen y tiemblan, pero son demonios, no pueden obedecer. Y muchos hombres y mujeres en este mundo tienen la misma posición de los demonios. Creen que Dios es real, creen que Cristo murió, creen que solo Cristo salva y tiemblan cuando dice hubo un terremoto y tiemblan cuando dice va a venir algo, pero son incapaces de rendirse al Señor y obedecerle y servirle y adorarle, porque Satanás no quiere, hermanos amados, que el hombre sea salvo. Ahora,
35, el 35, y Jesús le reprendió diciéndote, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Vamos a avanzar rápido. Este es un ejemplo de una posesión demoníaca. Tenemos en Lucas 8, 27 al 31, solamente vamos a leer este y otro más, donde al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, como estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa. Yo cuando veo esto, hermano, yo me conmuevo. Dice, estaba desnudo, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Es decir, Satanás moraba dentro de este hombre a través de muchísimos demonios que le desvistió completamente y lo llevaba al sepulcro, al lugar de los muertos. Allí moraba este hombre llamado el Gadareno. ¿Seguimos? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, no era él. Eran los demonios que decían, ¿qué tienes conmigo? Tal cual como aquel otro. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y le reconocen como hijo del Dios Altísimo, más que muchos hombres y mujeres en este mundo. Y dice, te ruego que no me atormentes. Porque mandaba, Jesús le decía al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, tenía años bajo posesión demoníaca. Y y le ataban con cadenas y grillos, hermano. Pero este hombre, la fuerza demoníaca hacía que las cadenas fueran como de papel, ¡zas!, y las rompía. Y dice, y era impelido por el demonio a los desiertos. Es decir, salía corriendo a los desiertos, atormentado, hermano, no tenía vida este hombre. Luego dice, y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado dentro de él. Este endemoniado, hermanos, quedó libre. Jesús le dio la libertad. A todo el que Jesús le ministró, todos quedaron libres de la posesión demoníaca. Vamos al otro ejemplo. Hay muchísimos en el Nuevo Testamento. Mateo 12, 22. Y vamos a leer que dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ojo, una aclaratoria. No significa que el que tiene incapacidad auditiva o del habla sean demonios. No todas estas enfermedades son demonios. Eso hay que aclararlo porque hay tanta desinformación. Pero en este caso era una persona endemoniada. ¿Y qué hizo Jesús? Lo libertó, porque Cristo vino a libertar a los cautivos y oprimidos por Satanás. Entonces, una de las cosas que hace el diablo en su campo de acción es engañar, distorsionar y también poseer al hombre. Ahora, ¿por qué hay muchas personas que nosotros inclusive le hemos ministrado y que se le han manifestado demonios, pero de repente al tiempo vuelven a endemoniarse? ¿Saben qué pasa? Jesús también nos aclaró esto para que no hubiese duda. Jesús dijo que usó la metáfora, la explicación, que cuando un demonio sale del cuerpo donde habitó, él sale, pero él cuando viene otra vez y encuentra la casa, es decir, el cuerpo ordenado, organizado, limpio, barrido, entonces intenta otra vez meterse. Y si este cuerpo le da cabida, dice que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. ¿Qué pasa? Cuando una persona queda libre, pero no se rindió a Cristo. Quedó libre, pero no se entregó a Cristo. Queda desprotegido, hermano. Porque cuando está en nosotros el Espíritu Santo,
de Dios y somos sellados con su Espíritu, nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Y la única manera de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros es nacer de nuevo. Entonces muchos quedan libres, pero no han nacido de nuevo porque no hay un verdadero, no hay ni siquiera un arrepentimiento. Entonces viene el demonio que tenía, busca unos cuantos demonios más fuertes y vienen a meterse en el cuerpo de esta persona. No les estoy asustando, pero esta es la verdad de lo que dice la Biblia. Entonces, hay muchas personas enceguecidas y hay otras endemoniadas. Avanzamos. El cuerpo de esta persona. No les estoy asustando, pero esta es la verdad de lo que dice la Biblia. Entonces, hay muchas personas enceguecidas y hay otras endemoniadas. Avanzamos. Satanás entonces, según el pastor John MacArthur, Satanás tiene dos esferas en acción. Satanás opera en sus propios hijos. ¿Quiénes son hijos de Satanás? Los no creyentes que le han dado licencia suelta al enemigo. ¿Cómo opera? Opera controlando el sistema del mundo secular. Mantiene a la humanidad cegada en falsas religiones, en materialismo, en ateísmo o en filosofías humanas. ¿Cuántas filosofías humanas hay en este tiempo, hermano? Hasta para lanzar allá al techo. Si hablamos de la ideología de género, ¿qué es? Una filosofía humana, pero además de humana es demoníaca. Si hablamos de la despenalización del aborto, filosofías humanas y filosofías demoníaca. Si hablamos del movimiento feminista mundial, es una filosofía humana, pero es una filosofía demoníaca, auspiciada, dirigida por Satanás, donde la mujer es la empoderada y no necesita de más nadie, y el hombre pasa a ser un pobre hombre que no tiene ni razón de haber nacido en este mundo. ¿Dónde está eso a la luz de la Sagradas Escrituras, la Biblia? Es más, la Biblia nos dice que el hombre es la cabeza. Y eso, ¿con quién lo vamos a discutir? Y aquellas mujeres que se sienten tan empoderadas, les guste o no les guste, yo debo decir que como esposa no te gobiernas. Tienes una cabeza que se llama esposo. Y a los hijos que están acá, ustedes no se gobiernan solos. Tienen una cabeza que se llama papá. Esa es la enseñanza y el modelo bíblico. Pero Satanás ha levantado todas estas cosas. Eso es en el mundo. Y a nivel de la iglesia, ¿cuántas cosas nos están moviendo en este momento, hermanos amados? Yo recuerdo que hay mucha gente que comenzaba a decir, cuando le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Wilfredo? Empoderado, no, bendecido, prosperado y en victoria. Y la gente lo decía sin saber que eso viene de la nueva era. ¿Están malas esas palabras? No están malas, pero ¿cuál es el origen? Entonces, Satanás se ha enceguecido el entendimiento para que no veamos el origen de las cosas y las adoptemos sin escrúpulo alguno. Y en los hijos de Dios, los creyentes, ¿cómo trabaja Satanás con nosotros? Fíjense que Satanás no puede poseernos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Alégrese porque si usted es hijo de Dios y usted está sellado con el Espíritu Santo, mire, podrán venir legiones de demonios y no van a poder entrar a tu cuerpo. Ahora, ¿qué puede hacer Satanás? Puede atacarnos externamente e internamente mediante la tentación, la duda, la división y el desánimo. Y toditos los que estamos aquí vamos a ser atacados en ese sentido. Todos nosotros vamos a ser atacados por la tentación. Todos nosotros somos atacados a través de la duda. ¿Será que Dios, tú estás conmigo? Yo siento que no estás conmigo porque te oro y yo no tengo respuesta. Yo siento que el cielo se me puso de bronce y viene un espíritu de duda. Y como nosotros no estamos viendo a los demonios con la cola larga, pero son huestes espirituales,
seres espirituales que están enviando dardos a nuestra mente para sembrar duda, para dividir. Cuando hay una división en una familia, toda la familia vamos a tener problemas, pero una cosa es los problemas porque no somos ángeles enredados en una nube, nosotros somos de carne y hueso, nosotros tenemos un carácter, un temperamento y una personalidad, hermanos amados, pero eso no debe ser el aval para decir esto, ¿cómo les explico? Eso no debe ser el aval para decir, es que somos así porque estamos de este lado de la gloria, no, nosotros vamos a enfrentar problemas, pero cuando esos problemas se salen de control, y si comienza a fraccionarse el círculo de una familia y de una iglesia, ¿quién está allí? Satanás. ¿Para qué? Para dividir, porque Dios dice que debemos ser uno. Como el Padre, Jesús dijo, así como el Padre y yo somos uno, uno en un mismo sentir, uno en un mismo accionar. Y así también tiene que ser la familia. Pero cuando hay esas divisiones que rompen las relaciones, ¿quién opera? Satanás. Y no es que nos está metiendo un demonio dentro, no, hermano, es que esa es su manera de atacar, y a través de eso, ¿qué va a venir? El desánimo. ¿O qué creen ustedes que pasa cuando nosotros perdemos la pasión por orar? Y nos cuesta, y ay, es que no quiero, es que desánimo. ¿Cuántos le han servido al Señor y de repente comenzaron a bajar la guardia y llegó un momento en que ya no le sirvieron más al Señor? ¿Quién los desanimó? Satanás. Ahora, por eso es que es importante saber cómo yo le voy a hacer frente, porque no me puedo dejar que Satanás me domine, hermanos amados. Yo recuerdo cuando mi sobrino estaba pequeñito, Luis Miguel, él estaba pequeño, bastante pequeño, entonces él quería una bicicleta, pero mi hermano no se la podía comprar en ese momento. Entonces él estaba braviando y dijo, no hombre papá, ¿por qué Dios deja que el diablo le gane? Y mi hermano, hijo, nunca Satanás le ha ganado una a Dios. No puede, hermanos. La verdad que él es un enemigo vencido. Y a veces nosotros, pues parece que nosotros somos los que dejamos que Satanás nos gane a nosotros. Cuando sucumbimos ante el desánimo, cuando sucumbimos ante la tentación, cuando sucumbimos ante la duda, Satanás nos va a atacar todos los días de nuestra existencia, hermanos amados. Ahora, vamos a avanzar. Vamos rápido, que voy a ver la hora. Hijo, avanzamos por aquí. Vamos a ir entonces a ver diciendo algunas cosas que son bastante importantes. Ajá, voy a buscar aquí rapidito y vamos a ver esos textos que considero que son muy importantes. Cuando Satanás atacó a Eva, fíjense que Satanás agarró la verdad y la distorsionó, porque él le pregunta a Eva y le dice, ¿qué les dijo Dios? Eva le dice que de los árboles del huerto podíamos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no comiéramos de él porque moriríamos. Y dice que Satanás agarró esa verdad y la distorsionó y le dijo, no es eso, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como él, conociendo el bien y el mal. Bueno, tampoco la encuentro aquí, pero en fin. Cuando la tentación, cuando Eva vio el fruto, primero lo miró con los ojos de la carne y vio que el fruto era agradable, deseo de los ojos. Vio que era como bueno para comerlo, para morderlo y degustarlo. Eso, deseo de la carne. Y que era óptimo para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es eso? Vanagloria de la vida.
En el desierto, ¿qué hizo Satanás? Llevó a Jesús. Primero, Jesús tenía 40 días en ayuno y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podría Jesús haber hecho eso? Sí. Y si hubiese, ¿qué límite tenía el Señor? Ninguno. Pero él no iba a obedecer a Satanás. Y jamás quien iba a ver a Cristo obedeciendo una orden del diablo. Lo reprendió por la palabra. Deseo de los ojos. Lo llevó también y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrados me adoraré. Es decir, todos los reinos enfatizan la vanagloria de la vida, pero también lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate, pues, citando Satanás la palabra. Escrito está que a sus ángeles Dios enviará para que tu pie no tropiece. Deseo de la carne, todo esto hizo Satanás con el Señor. Ahora el apóstol Juan nos dice, que es el texto que estoy buscando, el apóstol Juan nos dice que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice el 18. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Dice Juan, esto no proviene del Padre, esto proviene del mundo. ¿Y quién es el que opera en el mundo? Satanás. Por lo tanto, hermanos amados, si nosotros no nos levantamos con ojos espirituales, vamos a ser seducidos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, haciendo una síntesis para responder la última pregunta, Satanás opera en la mente del individuo. Satanás trae depresión que lleva al suicidio. Satanás opera a través de la destrucción de familia cuando hombres y mujeres caen en adulterio y fornicación continuamente. Satanás opera cuando envía o cuando tantos hombres y mujeres caen en las ciencias ocultas. Satanás opera cuando el hombre le da lugar al odio, al resentimiento que lleva a la venganza. ¿Quién está detrás de todo eso? Y lo que Satanás más hace es arrebatar la palabra para que miles se vayan al infierno y no vengan a los pies de Cristo. Y hay otro punto que yo quiero compartirles, hermanos amados, porque no es que usted se va a asustar y tampoco lo voy a hacer con la intención de que usted se asuste, pues si nosotros tenemos al Señor, Él va delante de nosotros. Pero hermanos amados, necesitamos saber cómo enfrentar al diablo. Y para saber cómo enfrentarlo, no podemos buscar un manual de filosofía, no podemos, inclusive, la manera de enfrentarlo está aquí. Este es el manual. Pero Satanás es real y tiene tantos demonios. Yo te voy a contar eso. Y yo después voy a hacer una preguntita a mi hermana Seudi. Y ella va a pasar aquí y nos va a responder esa pregunta. Hace mucho, hermano, mire, cuando usted tiene al Espíritu Santo, escuche bien, Dios nos guarda celosamente. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu que mora dentro de nosotros no nos va a dejar, hermanos, darle lugar al diablo. Y si le damos lugar, que no es igual a estar endemoniado, escuche esto, porque el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Estaba Pedro bajo una posesión demoníaca? No, pero estaba siendo influenciado, porque le estaba diciendo al Señor lo mismo que quería el diablo, no te dejes matar en la cruz. Eso es lo que quería el diablo, para él ganar. Ahora, yo recuerdo, cuando yo estudiaba en la universidad, recuerdo que una compañera amiga como hermana me dijo, me recuerdo que me dijo,
como tú estuviste en Haití y mi tío le sacó una canción a Haití, me va a reservar el nombre, pero yo te la voy a regalar porque le sacó una canción a Haití. Ella imprimió la canción, era un cantautor, por cierto, paraguanero. Y yo agarré la canción, pero en medio de tantas cosas yo ni la leí. Recuerdo que la doblé y la metí en una carpeta, hermanos. La metí en una carpeta, pasaron varios, no sé cuánto tiempo. Y una madrugada me habló un demonio audible. Eso era como una voz de ultratumba. Y me pegó un grito aquí en el oído. La noche del jabalí. Yo brinqué de esa cama, hermanos, y dije, el Señor te reprenda, Satanás. Bendito sea el Espíritu Santo. Hermano, no oí la voz del Espíritu Santo. No sé cómo explicarles esta experiencia que no le he olvidado. Pero sé que el Espíritu Santo aquí en mi espíritu me recordó la canción. Y era que busca la canción. Hermano, me metí en ese cuarto y tenía carpeta hasta para tirar para allá por el techo. Hasta que yo duré como 2 horas buscando esa canción. El Señor no quería que dentro de mis cosas yo tuviera esa canción. Y tuve que agarrarla. Y tuve que romperla y tirarla a la papelera. Y esa canción que habla de la noche del jabalí, de hecho, hay un ritual haitiano, del vudú haitiano, que tiene que ver con el jabalí. Entonces, hermano, hay cosas que Dios no quiere que tú tengas. Y hay cosas que Dios no quiere que tú veas. Y hay cosas que Dios no quiere que tú oiga, si hay cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Así de sencillo. Mucha gente se va a la ligera y por cosas que parecen insignificantes, hermanos, Dios no quería que yo tuviera eso. No lo quería. Y se los digo que yo oí la voz de ese demonio. Los demonios se pueden presentar con voces horribles o de diferentes figuras. Y sabe que hay un área donde Satanás opera terriblemente y es el espiritismo y la santería. Yo quiero preguntar a mi hermana Seudi, yo quiero que ella pase. Y yo quiero que ella nos explique por lo menos en 3 minutos cómo opera Satanás detrás de la santería que tanta gente va detrás de ella. ¿Cómo opera Satanás detrás de la santería? Y rapidito a mi hermana Seudi, me gustaría que ella nos dijera, vente, mi Seudi, cuando ella vio con ojos del espíritu, porque no había visto antes, unos cuantos demonios con formas horribles que Dios se los permitió ver, hermanos amados. ¿Cómo opera Satanás detrás de la santería? Gracias, bueno. Yo creo que el ser humano, creo que primeramente el Satanás se vale del deseo del ser humano de hacer su propia voluntad. Y ya por ahí estamos viendo que el orgullo, la altivez, la soberbia, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, aún siendo cristianos, hermanos, o diciendo que somos cristianos, decimos que queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, o sabiendo la palabra, hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos indica, ya por allí está la soberbia. Creo que lo primero que usa Satanás es eso, y creo también que eso es justamente una de las formas en las que él opera. Él trata de hacer caer al hombre en aquello que lo hizo caer a él. Porque justamente él, en Isaías 14, creo, en ese capítulo, Isaías 14, ¿no? Habla de que él dijo, subiré hasta el cielo, subiré al trono de Dios, y dice, seré como Dios. De hecho, esa fue parte de las palabras y tentaciones que le dio a Eva, seréis como Dios. Entonces, en cierto modo, cuando las personas están pretendiendo hacer su voluntad y no someterse a Dios, entonces ya están cayendo en el mismo pecado o están dejándose usar en el mismo pecado en el que Satanás operó primeramente y en el que él cayó primeramente. El ser humano, cuando quiere saber más allá
cuando quiere ver más allá del el futuro, sin entregarle sencillamente eso a Dios, ya ahí está diciendo, yo quiero ser el dueño de mi propia vida y tener el control sobre mi propia vida. Entonces, eso también es una de las cosas que el enemigo toma como ventaja para envolver a las personas en esto. Usted, bueno, de pronto aquí no muchos han tenido esas experiencias en ese mundo de espiritismo, de santería, pero la gente se mueve es en el querer saber lo que viene. La gente se mueve es en el querer tener el control de tener el conocimiento de qué es lo que está por venir. Y resulta que ni siquiera Satanás puede saber eso, porque omnisciente solo es Dios. Ese es uno de los atributos únicamente exclusivos de nuestro Dios. Satanás lo que hace es opera por medio de toda la estructura organizativa que tiene. Si puedo hablar de la montaña de Sorte, específicamente espiritismo y santería, donde yo me movía, lo que hace es desplegar toda la cantidad de demonios. Recordemos que cayó con él una tercera parte, lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces, él lo que hace es desplegar, él no es omnipresente, pero son seres personales. Satanás, igual que todos los demonios, son seres personales. Persona no nada más somos nosotros de carne y hueso, hermanos. Persona es todo aquel que tiene capacidad pensante, voluntad, entendimiento, emociones, decisiones. De hecho, Dios no lo creó siendo diablo, Dios lo creó siendo ángel. Y en Apocalipsis nos dice que cayeron junto con él una tercera parte de los ángeles. Entonces quiere decir que ellos tomaron la decisión de desobedecer al Señor, tomaron la decisión de ir contra la autoridad de Dios. Y todos ellos de manera organizada estudian al ser humano. Los estudian a ellos, a los que están en ese mundo, pero también lo estudian a usted y a mí. De hecho, recuerdo un capítulo 3 de Primera de Timoteo donde una de las cosas en las que dice o hace referencia el apóstol Pablo es que quien vaya a ejercer el oficio de pastor o de obispado, como lo dice allí, no debe ser un neófito. ¿Y sabe por qué no debe ser un neófito, hermano? Porque claramente lo dice el versículo, creo que es 6, si lo pueden colocar en pantalla. Creo que es el versículo 6, Primera de Timoteo 3, que dice que para que no se envanezca, porque ese es el principal pecado. Si ustedes se ponen a ver, el principal pecado donde Satanás se mueve es en el orgullo y el envanecimiento. Todos los demás son derivados de él. Querer saber más allá es derivado de ese orgullo y de ese envanecimiento. Querer tener control sobre nuestras vidas, nosotros, y no dejárselo todo al Señor, es orgullo y es envanecimiento. Y es lo mismo que la misma manera, porque el ser humano es ser humano sencillamente, sea que estén allá o sea que estemos aquí. La gran ventaja de que nosotros estamos aquí con Cristo en el corazón es que dice la Escritura también que Él es mayor que el que está en el mundo. Y el que tiene al Espíritu Santo de Dios en sus corazones, pues sencillamente no puede jamás ser poseído por demonios, como bien lo decía la pastora. Ahora, sí tengo que contarles algo de mi testimonio, mis hermanos. Y es que aunque a mí el Señor me sacó de allá y en el momento me permitió ver los demonios, estando yo en un 12 de octubre en la montaña de Sorte, pleno día donde se congregaban o se siguen congregando las personas, lo que llaman caravanas de diferentes altares en las diferentes regiones del país, habiendo movimiento el 12 de octubre, lo que llaman ellos el baile en candela, y todos los santeros, digamos, santero que se respetara o santero que se respete va para allá el 12 de octubre. Espiritista que se respete va para allá el 12 de octubre. Y lo cierto es que en esa oportunidad, estando allí, el Señor quitó la venda de los ojos. Acababa de terminar de montar un trabajo enterrado en la montaña de Sorte, que supuestamente son de los más efectivos. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Amén. Me acababa de fumar los últimos 23 tabacos y resulta que me senté en la carpa dando espacio que trabajara el siguiente espiritista y el Señor me permitió ver. Hubo un momento donde estaban rindiendo alabanzas a los demonios que se estaban, vamos a decir, montando, que eso es poseyendo el cuerpo.
y el Señor me permitió ver. Y hubo una voz que habló a mi interior y me dijo, la alabanza solo le pertenece a Dios. Aleluya. Wow, en ese momento, con la misma, el Señor corrió el velo y lo que yo veía anteriormente, porque desde pequeña pues crecí viendo que si las figuritas, que si las imágenes, en mi casa habían imágenes que eran más grandes que yo. Y desde ese mismo momento el Señor me permitió ver, estando en plena boca del abismo, en la montaña de Sorte, en la noche, medianoche específicamente, cuando se hace el baile en candela, el Señor me permitió ver en todo mi derredor la cantidad de demonios que se estaban moviendo allí, tal cual como son. Entonces, el Señor me sacó de ese Egipto, pudiera llamarlo así, a nivel de idolatría. Pero cuando la pastora hablaba ahorita que si una persona ha nacido de nuevo no puede ser poseída por Satanás, recordaba esta porción de la palabra que está en primera de Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Tengo que decirles algo, aun y cuando salí de allá horrorizada, mi estilo de vida no era entregada a Dios. No nací de nuevo. No puedo decir que en ese momento fui verdaderamente cristiana, y esto es algo que mi pastora conoce bien. Amén. Muy de cerca. No nací de nuevo, continuaba en pecado, estaba en fornicación, cuando me daba chance me tomaba unos traguitos por allí, y eso no es haber nacido de nuevo. Así es. Entonces es muy importante, creo yo, que usted se lleve la seguridad de que si estamos en una batalla, si existen los demonios, testifico del Cristo que liberta. Amén. Testifico que me abrió los ojos para poderlos ver. Amén. No los veo todo el tiempo, hermano, porque si no el mundo sería invivible. Sabemos que estamos en un mundo, ¿verdad?, gobernado por el príncipe de este mundo, como lo llamó el Señor Jesucristo. Pero también debo testificar que tenemos la certeza que si el Espíritu de Dios verdaderamente está morando en nosotros, es el Dios todopoderoso. Amén. Y Él nos va a compartir su morada. Amén. Él nos va a compartir su templo. Amén. Pero tenemos que estar ciertamente plantados en Cristo. Amén. Esto tenemos que tenerlo claro para poder verdaderamente hacer nuestro. Este versículo Amén. dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, verdadero nuevo nacimiento, genuino arrepentimiento, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Amén. Y el maligno no le toca. Amén. Amén. Dios le bendiga. Cuando les decía que el enemigo son seres, me dieron el micrófono. Cuando les decía que son seres personales, ellos estudian, hermanos. Ellos estudian la debilidad de cada uno. Los que estamos aquí y los que están en el mundo, ellos están estudiando porque lo que quieren es tender lazo de cazador. Lo que quieren es tender trampa. Y a quien le gusta de pronto, se le van los ojitos para adulterar, no le va a presentar de pronto ocasión para murmurar, porque ese no es el pecado donde tiene la debilidad, sino que le va a presentar una o uno según los gustos y características de preferencia. Así es. ¿Ya? Entonces, estemos atentos porque ciertamente estamos en una batalla, la batalla es real. Pablo habla de una batalla de la fe, la batalla es real, ciertamente. Pero también es cierto que tenemos victoria en Cristo. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Miseo, gracias. Gloria a Dios. Quería que ella compartiera esto, porque tiene autoridad para compartirlo, porque Cristo la libertó. Y ahora ella impacta el gobierno de las tinieblas con su testimonio en Cristo Jesús. Vamos a la última parte, que es cómo enfrentamos al enemigo. Como decía Seu, ¿verdad? La batalla espiritual es real, hermano. No podemos ignorar que tenemos una batalla espiritual con un enemigo vencido, pero que aunque vencido, molesta todos los días. Vamos a ver primeramente cómo hacemos nosotros para vencer el ataque de Satanás, que es un ataque a la mente que va a llevar al actuar, a la actuación. Ahora, Efesios 6, 13, 18, dice Pablo
en Efesios 6, 13 al 18, que el Hijo de Dios tiene una armadura espiritual específica, hermano, para enfrentar al enemigo. Dice que nosotros debemos tomar toda la armadura del hombre. Toda la armadura que Dios nos ha regalado y nos las ha colocado. Y esta armadura, no voy a ahondar en ella, pero sí vamos a decir que esta armadura es necesaria. Porque a Satanás, ¿cómo lo enfrento? Resistiéndolo. Y tenemos que entender qué significa resistir al diablo. Pablo dice, para que podáis, ¿qué? Resistir. ¿Y qué es lo que está antes? Resistir a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes espirituales de maldad. Y poder resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de los ataques del enemigo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, cuando nosotros resistimos, eso nos va a llevar a estar firme, que es igual a ¿qué? A permanecer, no a descarriarnos, no a salir corriendo, no a ser transeúntes temporales, no, hermanos. Siempre les he dicho, el evangelio no es un trayecto del camino. El evangelio es todo el recorrido desde aquí hasta que Dios nos lleve. Ahora dice el 14, y aquí vamos con lo bueno de la armadura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Rápidamente dice, tomad el escudo de la fe, dice el apóstol Pablo. Bueno, dice, tomad el escudo de la fe. Además de esto, dice que el escudo nos va a permitir apagar todos los dardos de fuego. Fíjense que es que no es invento nuestro. Dice que hay dardos de fuego. ¿Quién los lanza? Satanás. ¿Y cuál es el arma a la defensiva? El escudo de la fe. Cada vez van a venir tormentas de pensamiento, duda, tribulación. La fe para nosotros resistir. Pero aparte de eso, dice el versículo 17, tenemos entonces el escudo, el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que usaba el soldado en la cabeza, y es importante porque nosotros tenemos que dejar que Dios ponga de sus pensamientos en nosotros, porque la batalla campal del creyente está en la mente. Pablo dice que Satanás, ¿qué maquina? Nuestros pensamientos, hermanos amados, y habría mucho más que decir, pero vamos a dejarlo allí. Necesitamos resguardar nuestros pensamientos y dejar que Dios ponga sus pensamientos en nosotros, porque nosotros con un solo pensamiento nos hacemos una película en la mente. Eso es real. Con el pensamiento nosotros hasta matamos, destruimos o nos entristecemos. ¿En qué sentido lo digo? Fíjense que de repente puede que Wilfredo no me haya saludado porque no me vio. Pero mi mente no, sino que yo digo, Wilfredo, ¿qué le haría yo? Lo vi, me pasó por un lado. Dios mío, y ahí comienzo yo a armarme una película en la cabeza, y cuando termino es algo que no es ni remotamente, porque eso lo hace Satanás, hermanos amados. Eso lo hace Satanás. Pero dice entonces que yo debo tener aquí el yelmo. ¿Cómo me resguardo los pensamientos? Renovándolos. Dice renovar por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Cada vez los pensamientos malos van a llegar, hermano, eso no lo vamos a evitar. Pero Martín Lutero dijo algo que me gusta muchísimo. Martín Lutero dijo, nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos en ella. Entonces, y además que dice que debemos tomar la espada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Tú necesitas saber Biblia. Tú necesitas memorizar la palabra y vivir esta palabra, porque esta palabra se llama espada del Espíritu. Cuando Satanás venga a atacarte, la palabra me dice esto. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en la tentación? Escrito está, Satanás. Esto. Santiago 4:7 nos dice cómo es que nosotros vamos a enfrentar a Satanás. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo es que, hermano, resistir significa literalmente permanecer
de pie. Si yo tengo el ataque del enemigo y yo me rindo, yo me desplomo, el enemigo hace lo que quiere con mi vida. Pero si yo me mantengo firme, dice que debo someterme. La única manera de resistir al diablo lo enfrentamos sometiéndonos a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Es depender de Él. Porque Satanás quiere que usted y yo seamos independientes. Debo depender de Dios, lo voy a resistir y Él huirá. Fíjense que no es ni reprendiendo, que nosotros reprendemos ciertamente, pero no es te reprendo, Satanás, porque ¿quién no sabe reprender? Todo el que tiene conocimiento de la palabra va a saber reprender. Pero si yo reprendo, pero mi vida está hecha un desastre. Entonces de nada me vale reprender, es someterme a Dios, lo voy a resistir, no voy a hacer lo que Satanás me está haciendo que haga. Él quiere que yo caiga, yo me voy a plantar y lo voy a resistir de pie, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Avanzamos ya terminando, hermanos. Hay una parte... Ajá. Cuando viene el ataque de Satanás, va a venir un pensamiento a la mente. Yo lo voy a contradecir. O sea, me voy a plantar. Tú me estás poniendo esto, pero la palabra me dice esto. Es decir, ¿cuántas veces Satanás te dice, desprecia, guárdale resentimiento, no lo saludes? Pero viene, eso es lo que Satanás está poniendo. No, pero la palabra dice que debo perdonar, que el amor cubrirá multitud de pecados y lo contrarresto con los pensamientos de la palabra de Dios. Ajá, esto es el arma más grande para nosotros vencer al enemigo. ¿Cuál es? Matar a la carne. Y sabe que es sumamente, y con esto termino, ¿cómo es que yo puedo matar mi carne? Fíjense que hay una palabra que me llamó muchísimo la atención con esto de matar a la carne. Es que la Biblia, mire, tengo tantos textos acá, ¿verdad? Hay una palabra en latín para matar a la carne. A la carne se le llama los deseos pecaminosos que están dentro de nosotros. La Biblia lo llama deseos carnales. Y dice en latín, hay una palabra, de hecho se tradujo, no sé si fue Jerónimo, que tradujo la Vulgata Latina, es una versión católica, por cierto. Y Jerónimo utilizó la palabra mortificar, que a veces nosotros decimos, tal vez los jóvenes, yo no lo oigo mucho a los jóvenes, pero mi mamá era una que decía, hija, estoy mortificada. Tal vez los mayores saben más esa palabra. Y nosotros, ¿qué es una mortificación, Wilfred? Una preocupación. Pero ¿sabe qué? En latín, esa palabra mortificar es quitarle el sustento al pecado. Mortificar mi yo. ¿Cómo lo mortifico? No le doy de comer espiritualmente. Entonces, yo debo matar a mi yo, matar a la carne. ¿Qué es la carne? El deseo pecaminoso que está dentro de nosotros, que somos inclinados siempre a practicar el pecado. Cuando yo le quito el sustento a esa carne, me someto a Dios. Someterme a Dios, depender de Dios, no caminar según mis propios deseos, eso es mortificar a mi yo, a mi carne. La mato de hambre y me lleno de santidad y me lleno de presencia de Dios y me lleno de palabra y busco de Dios y voy creciendo. Entonces desaparece el viejo hombre y el nuevo hombre, la nueva mujer se va desarrollando según la imagen de Cristo. Vamos a leer 3 versículos y no más, porque yo sé que ustedes van a decir, díganme si los hermanos, que estoy contenta de verlos allí, dice, la pastora habló muchísimo y entonces se demoró. Y yo no quiero eso, hermano, no. Pero vamos a leer Romanos 8:13, rapidito, unos 3 versículos. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermanos amados. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pablo lo dice en Gálatas 5. Adulterio, fornicación, orgía, lascivia, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso es obra de la carne. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Maten esas obras. Mátenlas, pero con nuestra propia fuerza
No tiene que ser a través del Espíritu Santo. Vamos una vez más rápidamente a Romanos 5:24. ¿Qué dice? Dice Romanos 5:24. A ver, Dios mío, si Dios nos preguntara o nos dijera, o el Señor nos separara aquí, nos dirá, ¿cuántos de ustedes están viviendo en la carne? ¿Cuántos, Dios mío, Señor, amor, toditos saldríamos corriendo, hermanos? Necesitamos matar a la carne. Ya va, que me equivoqué aquí, mami, me equivoqué aquí. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24, audiovisuales dirá, Dios mío, será primera de Lida 1:4. Gálatas 5:24, dice así, pero los que son de quién, que han crucificado con sus pasiones y deseos. ¿Y qué dice Romanos 6:6? ¿Qué dice? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Es decir, la vieja Janet, no vieja en despectivo, la vieja mujer, porque bastante joven está, pero la vieja Janet, que tal vez era gritona, que a lo mejor se le salían malas palabras, que no tiene un ápice de paciencia, esa ya no existe. Esa vieja mujer fue crucificada y ahora es una Janet que se maneja su vida. No es que es perfecta y en algún momento va sin paciente, porque todos lo somos, pero ya eso no domina su vida. ¿Por qué? Porque crucificó la carne. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta allí, cierro con este, que es el que más me impacta. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. ¿Qué dice? Dice, amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros. Mire, aquí no hay uno solo con ciudadanía permanente. Todos nosotros aquí somos venezolanos, no sé si hay algún extranjero. Si hay un extranjero, levánteme. Un colombiano, un solito colombiano bienaventurado entre nosotros. Pero aquí no hay ninguno con ciudadanía permanente. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos prestados un tiempo corto en esta tierra. A nosotros nos dice el apóstol Pedro, como a peregrinos y extranjeros, dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que esto no lo va a hacer los ángeles por nosotros. Termino con esto. Es usted y yo, los llamados a batallar con los deseos pecaminosos, a no rendirnos ante ellos. Es probable, es posible que en esta mañana esté un demonio lanzándote dardo para que viniste a la iglesia. Esto está aburrido, están hablando del diablo. Muy probable que eso esté sucediendo. Discierne, porque ese pensamiento no viene de Dios. Satanás quiere sacarte a toda costa del camino del evangelio. Él va a luchar para que la palabra no crezca dentro de ti. Pero si tú has nacido de nuevo, tú has sacrificado a tu carne y vas a resistir al diablo y vas a permanecer en las buenas o en las malas, como los votos matrimoniales. Nos hemos casado con Cristo en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. En todo, amada iglesia, en todo vamos a permanecer, porque Cristo está a las puertas. Lo que vimos en La Guaira se está viendo en otras naciones, y en la medida que pasen los meses, muchas otras cosas van a suceder en el mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Resiste, avanza, busca del Señor, da testimonio, alaba, lee la Biblia, predica el evangelio, congrégate, deja la gritería, deja las malas palabras, deja el vicio, busca de Cristo antes que sea demasiado tarde, hermanos amados.